que ciertamente vivimos momentos a veces difíciles, ¿no? Yo y mi familia vivimos la partida de mi mamá Alejandra y a veces nos preguntamos por qué pasan estas cosas, ¿no? Pero el Señor nos alienta con su palabra, eso es lo más valioso, su palabra, ¿ya? Entonces quisiera que me acompañen a hacer una oración también, quisiera pedir al Señor que me ayude. Padre bendito, Señor, te doy gracias en esta mañana. Padre, bendita sea tu palabra, Señor Dios mío, que nos enseña, Padre, a que tengamos fe. Gracias en esta mañana, Dios Todopoderoso, porque tu palabra dice, ciertamente donde dos o más se reúnen, allí yo estaré. Tú estás aquí, nos acompañas, nos ayudas a discernir tu palabra, Señor. Te doy gracias, gracias, ayuda a mis hermanos, abre sus corazones para que podamos comprender tu palabra, Señor. Gracias también te pido por nuestro pastor, Felipe, que se encuentra, Padre, en Cascasi. Tú ayúdale, Señor Dios mío, acompáñale, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Si estamos a veces acostumbrados a ponerle un título al mensaje, ¿no? Entonces yo quise poner el título Nuestro último viaje a la morada eterna. ¿Ya? De hecho, que vamos a enfrentar todos, ¿no? La palabra del Señor, ya hemos escuchado, ¿no? Que dice que es bueno el reino de los cielos, ¿no? O sea, tenemos ese concepto porque ya en Apocalipsis hemos aprendido, ya hemos leído, que dice que, ¿cómo va a ser la morada? Calles de oro, dice, ¿no? Mar de cristal, dice, qué lindo, qué bella realidad que vamos a vivir. Entonces, a veces nosotros tenemos como ese dolor, ¿no? Pero la intención de esta palabra es poder acompañar precisamente en esos momentos de dolor, para experimentar un sosiego, ¿no? Para que podamos vivir ya en paz, esperando ese día. A veces estamos conscientes de esta realidad que nos dice la palabra, de esa realidad en la vida eterna, cómo vamos a vivir. Pero a veces cuando vemos a los, eh, nuestros dos familiares dolientes que están padeciendo tal vez alguna enfermedad, les rogamos, ¿no? A veces que no se vaya, Señor Dios, pedimos que no se vaya. A veces estamos en esa disyuntiva, ¿no? De sabiendo que es bueno el reino de los cielos, no queremos, ¿no? Pero la verdad es que para algunas personas, para el hombre natural es desconocido, ¿no? Pero para nosotros que vivimos en la fe, estas promesas son un hecho real, ¿ya? Entonces, la estadística muestra, ¿no? Que en una iglesia han debido hacer alguna estadística. Sabiendo esta realidad, preguntaron a los hermanos, ¿no? ¿Quiénes desean irse? Y no muchos expresan muy enfáticamente, sí, yo quiero irme, porque todavía nos queda algo por hacer tal vez, o prepararnos, o algún familiar que necesita, nuestros hijos, que necesitan ser convertidos, como era el deseo de mi mamá Alejandra, ¿no? Entonces, todavía estamos aquí, pero quienes tenemos la esperanza de la palabra del Señor, dice que vivimos pues en esa promesa, ¿no? Un famoso cómico que todos conocemos, creo que de mi generación todos están aquí, no sé si han escuchado hablar de Porky, ¿no ves? Ese famoso que hablaba, o sea, por labor lo necesitamos, ¿no? Que se llama Mel Blanc, decía esa famosa frase que dice, eso es todo amigos, así se despedía, ¿no? Sí, los que han visto esas caricaturas.
Eso es todo, amigos. Entonces, nos pareciera, ¿no? Y justamente eso habían puesto en su lápida, ¿no? Cuando murió. Eso es todo, amigos. Pareciera que eso fuera todo, ¿no? Y no es así. Tenemos todavía. La palabra de Dios nos dice que le dio eternidad al hombre, a nuestro corazón. Entonces, tenemos todavía una vida. Para mí, que en realidad es la verdadera vida que vamos a experimentar. Entonces, no es que ahí acaba todo. Tal vez quienes no mueren con esa esperanza, tal vez para ellos es que ahí se acaba todo, pero no es así, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pablo nos habla mucho de esto, ¿no? Nos da esa esperanza. Ya en Primera Tesalonicenses 4, 13, 14, ¿qué dice? Ahora, amados hermanos, queremos que sepan que no sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya creemos que Jesús murió y resucitó, y también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a él a los creyentes que han muerto. ¿Se dan cuenta esa promesa? Esa promesa es la que nosotros debemos experimentar. Y nuestros hermanos que partieron a la presencia del Señor, nuestro pastor Samuel, mi mamá Alejandra, murieron con esta esperanza. Murieron con esa esperanza. Eso es lo que Pablo nos está recordando. Que tenemos una esperanza. Un día vamos a resucitar, dice la palabra del Señor. Algunos testimonios, tal vez ustedes de personas, algunos testimonios seculares, ustedes han debido escuchar de personas no cristianas posiblemente, incluso películas se han filmado, ¿no? De gente cuando ya está muriendo, ven más o menos qué es lo que están viendo. A veces algunos ven un túnel y al final del túnel una luz. Hay testimonios y películas que se han escrito sobre al respecto, ¿no? Pero Pablo, ¿qué nos dice? También, Pablo, recordemos que fue a la presencia del Señor al tercer cielo, ¿no ve? Entonces, qué nos dice la palabra del Señor en esa frase tan a veces compartida? Dice en 2 Corintios 12, del 2 al 6, dice, les voy a leer la palabra en la versión NTV que está más clarita. Dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios lo sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas a que ningún humano le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero yo no lo voy a hacer, dice, ¿no? Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Entonces Pablo había viajado al tercer cielo y tenía él esa seguridad de esa experiencia que había tenido, y desde poquito nos trae a la palabra del Señor este mensaje, que tengamos esperanza, dice la palabra del Señor. Esa es la esperanza. Cuando yo visité a nuestro pastor Samuel también y experimenté el ambiente, y en alguna oportunidad les decía qué tan diferente es, ¿no? Cuando un cristiano parte a la presencia del Señor. Es pues hay paz, porque sabemos que el Señor nos ha dado una palabra que dice que un día nos va a levantar para vida eterna, ¿no? Entonces, qué linda palabra que el Señor hoy te está diciendo a ti, hermano, tal vez familiares míos, que el Señor
nos da esta esperanza de que un día a nuestro pastor Samuel, a mi mamá Alejandra, le vamos a volver a ver, dice la palabra del Señor. Jesús también explicaba ese detalle, ¿no? En Juan 14, 1, 3 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús mismo, en persona, Él nos hizo esa promesa. Que Él se adelantó para preparar morada para nuestro pastor Samuel, para mi Alejandra. Entonces, en esa esperanza nosotros nos despedimos de nuestros familiares. Ya no con esa angustia de dónde irá, porque sabemos, tenemos la seguridad de que el Señor ha ido a preparar morada. Y están yendo nuestros familiares, están yendo a ese lugar. Esa es esa promesa bella que nosotros recibimos y por eso tenemos esa paz, ¿no? Para tener esa esperanza, para poder gozar de esa esperanza, tenemos que acudir a ese plan de salvación. Ese es el requisito, que nosotros vamos a estar en la presencia del Señor, que tengamos que acudir a ese plan de salvación. Porque ciertamente la palabra dice que no va a entrar pecado en el reino de los cielos, dice, ¿no? No va a entrar en el pecado. Pero para eso es que nos da ese plan de salvación. Pecado que había sido ya generado por Adán y Eva, ¿no? Cuando en Génesis 2:17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Entonces, ahí había habido un dictamen, ¿no? Que Adán y Eva no habían cumplido. De ahí es que se genera ese pecado y nadie puede decir, como dice la palabra, que no hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces, el mismo pasaje en Ezequiel dice, en el 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá, ¿no? Entonces, hay una condenación eterna para quien peca, ¿no? Y por eso es el plan de salvación. El plan de salvación que nos acerca a nuestro Creador. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. A veces vivimos, a veces podríamos nacer en una familia cristiana, pero no experimentar el nuevo nacimiento. Pasa, ¿no? Y nuestros mensajes y estudios de la salvación y santidad apuntan a eso, ¿no? A que todos experimentemos este nuevo nacimiento. Entonces, eso es lo que el Señor desea para nosotros. Por eso es que vamos a buscar a ser salvos, a buscar librarnos de esta condenación eterna. No se olviden ese pasaje que nos dice que el carcelero le había dicho a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, está en Hechos 16, 30, 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, esta palabra es clave para, como tantos hemos visto en la lección dominical, habla del Señor Jesucristo, de su plan de salvación, que tengamos creer en su obra salvadora. Él ya ha derramado su sangre en la cruz y nos ha hecho libres del pecado, pero
¿Qué tenemos que hacer? Creer en eso. La palabra del Señor incluso dice, no me acordaré de tus pecados, dice. O sea, hay una transformación cuando nos dice eso, que experimentemos el nuevo nacimiento. Tengamos que nacer de nuevo en lo espiritual, porque dice la palabra, el que nace de carne, carne es, pero el que nace de espíritu, espíritu es, ¿no? Entonces nosotros tenemos que volver a nacer, a eso se refería Juan cuando le dijo a Nicodemo, cosas tan profundas que él no lo pudo entender, porque él decía que tenía que volver a entrar al vientre, decía, ¿no? Entonces, el creer involucra tener esa seguridad, ¿no? Y a veces es difícil cuando racionalmente queremos creer. Claro, vemos en la Biblia que está escrito eso, ya creemos, pero lo que nos dice que creamos en el corazón, que experimentemos esa fe en el corazón, cuando acudimos a Él. Por eso es que vamos a buscar la salvación a veces con llanto. En mi tiempo iban cuando había las juntas anuales en Achacachi, en Patamanta, íbamos ahí y nos preparábamos para ir ahí, preparábamos nuestro corazón, teníamos la decisión, Señor, perdóname, dame tu salvación. Algunos hemos tardado años, algunos tal vez días, meses, pero eso es lo que necesitan, que el corazón crea. Esa es la diferencia. A veces en algunas iglesias podríamos solamente racionalmente poder experimentar esa forma de creer, pero lo que nos pide es que creamos en el corazón. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide, que para poder tener esa experiencia, esa esperanza, tenemos que buscar esa salvación. Tenemos que nacer de nuevo, dice la palabra del Señor. Y estate seguro que una vez que experimentas eso, tienes esa seguridad difícil, nadie te puede quitar de esa mente, en tu mente, esa promesa. Entonces muchos de los que han partido han experimentado eso. Por eso es que se va esa angustia, porque tenemos esa seguridad en el corazón. Entonces, la muerte, para los que tienen esperanza, es un cambio corporal. En el pasaje de 2 Corintios 5:1 dice, pues sabemos que cuando se desarme esta tienda, bueno, así dice en la NTV, sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña terrenal en la cual vivimos, a este cuerpo se refería, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho por nosotros, por Dios mismo, y no por manos humanas. Entonces, experimentamos cuando el cristiano muere esa transformación. Entonces, aquí nos está relatando que simplemente es como un momento, digamos, ¿no?, de cambio, porque nos vamos a volver a ver. Están experimentando ese cambio para vida eterna, porque dice la palabra en otro lugar que sangre y carne no van a heredar el reino de los cielos, necesitamos ser transformados. Entonces, de ese cambio nos está hablando aquí la palabra del Señor, porque tendremos cuerpos eternos, dice la palabra del Señor. Como Pablo, porque está en la palabra del Señor, y por la experiencia que había recibido Pablo de haber ido al tercer cielo, que a veces tenemos ese mensaje, ese versículo grabado en nuestro corazón que dice en Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces es difícil para alguien que no está en el camino del Señor el poder discernir esta palabra, ¿no? Pero dice que es ganancia. ¿Por qué? Por el versículo anterior. Nuestro cuerpo es transformado.
para vida eterna. Ya no estamos en esa pelea espiritual que a veces en la carne vivimos, ¿no? Porque ciertamente dice la palabra que somos salvos, no quitando las inmundicias de la carne, y vivimos en esa lucha. Hasta el cristiano, hasta el salvo, está viviendo en esa lucha, pero tenemos el poder del Espíritu Santo que nos permite limpiarnos cada día. Eso dice 1 Juan, ¿no ve? Que tenemos abogado a Él. Entonces, esa es la vida del cristiano, que nos estamos limpiando permanentemente hasta el día en que el Señor un día nos reciba, ¿no? Entonces, le damos gracias al Señor por esta promesa, que ciertamente es pues alentador porque es ganancia, dice Pablo. Su fe era tan fuerte de Pablo que incluso podíamos decir que él se enfrentaba, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase que dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Decía, ¿no? Entonces eso es lo que el pastor Francisco en estos días que estábamos compartiendo por la presencia por la partida de mi mamá Alejandra, decía eso, ¿no? Él se enfrentaba diciendo estas cosas, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Esa experiencia de haber tenido esa transformación cuando él recibió a Jesucristo en su camino a Damasco, y al haber ido a la presencia al tercer cielo, qué seguridad le había dejado, ¿no? El hecho de incluso ya decirle, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Esta palabra es lo que Pablo nos deja, que tengamos, que creamos esa esperanza, que un día nosotros vamos a ir a su presencia. Dios nos llama a que esta de la resurrección del que habla penetre en nuestro corazón. A veces, como les decía, a veces en la mente racional queremos entender las profundidades, pero es en el corazón donde se disciernen estas cosas, cuando el Espíritu Santo nos habla. ¿Ya? Entonces, esto de la resurrección necesitamos que penetre en nuestro corazón. A punto, como decía David, ¿no? En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, aquel que vive en el Espíritu, convencido en su corazón de todos esos pasajes, está seguro, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré, dice. Se aleja todo temor. Cuando a mi mamá Alejandra, la última vez que yo la vi, era el día viernes, hicimos un culto, entregando ya en manos del Señor su vida, su cuerpo, porque ciertamente estaba experimentando ese dolor ya. No abrió sus ojos, pero ella nos estaba escuchando, porque en un momento ella levantó sus manos saludándonos como despidiéndose. Ciertamente estaba escuchando, pero no había angustia en su corazón, no había esa desesperación. ¿Por qué? Porque no tenía temor, como este pasaje dice, ¿no? Aunque la muerte se esté acercando, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, eso es lo que necesitamos experimentar en todo momento, en momentos de aflicción, que el Señor está con nosotros. El Señor sale con nosotros de nuestra casa y también nos acompaña para volver. En otro pasaje dice que Él cuida nuestros pasos, nuestras pisadas. Entonces, por eso es que el Señor nos llama a tener esa esperanza con estos pasajes, ¿no? Y tenemos que vivir con eso. Pero también debemos, como les decía hoy, de consolar a los familiares que yo mismo experimenté y me quebré también. Y a veces lo sigo haciendo porque a veces el dolor de ya no volverle a ver, ¿no?
especialmente de sus hijos. Eso, eso cala a veces. Y alguna vez, algunos hermanos siempre en ese consuelo les dicen, ¿no? Te vas a acordar cuando te estés levantando de la cama, vas a querer ir a ver y no le vas a ver. Eso va a pasar. Dios mismo, Dios mismo dice que siente la muerte de sus santos. A ver, veremos Salmo 116:15 dice, y en esta versión NTV yo lo leo más clarito, que dice, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Hasta Él mismo se conmueve, dice, cuando alguien muere. Entonces, con mucha razón nosotros, ¿no? Nos dolemos, pero ten la seguridad que el Señor, así como se duele, también se está alegrando de que ya pronto va a volver a la casa. ¿No? Entonces, por supuesto que el Señor nos da junto a esa esperanza, que el dolor mismo de experimentar la muerte, al Señor le conmueve eso. Pero tenemos la seguridad, como dice la palabra del Señor, que Él se lleva con los ángeles, ¿no? Dice en Lucas, refiriéndose cuando murió el rico. El tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Entonces los ángeles se lo llevan. Eso es lo que le decía yo en ese pequeño culto que hicimos en la casa de mi mamá. Decíamos, va a venir mamá, el ángel te va a llevar. ¿Y cómo lo habrás recibido, no? Que no había angustia en su corazón. Y eso es lo que pasa. Y eso experimentamos también, eso es instantáneo, ¿no? Como el ladrón en la cruz cuando murió, lo mismo le dijo, ¿no? Que hoy mismo vas a estar en el paraíso. Entonces, estos versículos que el Señor nos ayuda a compartir, nos ayuda a creer, a tener más fe en que un día nos va a llegar eso, a todos nos va a llegar. Como en esa película que a veces vemos, a veces películas seculares del gladiador, ¿no? Cuando Quinto le dice, a todos nos va a llegar esa muerte. El tema es cómo lo vas a enfrentar. Y nosotros los cristianos lo vamos a enfrentar con estos versículos que dice la palabra del Señor, con esperanza, con fe, en que el Señor un día nos va a levantar y con cuerpos eternos vamos a estar en la presencia del Señor. Esa es la esperanza, que nosotros vamos a resucitar para vida eterna, pero otros para condenación eterna, ¿no? Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ahora que estamos a tiempo, acudamos, acudamos a experimentar esta salvación. Esta palabra a nosotros, quienes hemos experimentado esos, nos es como una obligación para hablar a nuestros familiares. Yo a mis hijos mismos los estoy hablando. Y yo tengo la seguridad que el Señor un día les va a dar el Espíritu Santo, porque esa es la promesa, que cuando uno es salvo recibe el Espíritu Santo y Él te ayuda a vivir en santidad. Entonces, esta esperanza es la que quiero yo compartir con mis hermanos, especialmente de la familia, para que tengamos esa esperanza y tener la seguridad de que mi mamá Alejandra se fue a la presencia del Señor. Entonces, estas palabras lo que quiero en esta mañana compartir. Y dice finalmente el Señor que dice, dado que yo vivo, en Juan 14:19 dice, dado que yo vivo, ustedes también vivirán, dice. Qué linda promesa, ¿no? Para los que descansamos, para quienes partieron en la presencia del Señor, esta promesa que es después viva misma de nuestro Señor Jesucristo, que dice, dado que yo vivo, ustedes también van a vivir.
Entonces, con estas palabras yo quiero alentarles, mis hermanos. Esto que hemos vivido, que nuestra hermana Santus ha vivido, con la partida de nuestro pastor Samuel, queremos alentar. Primero, agradecer al Señor. Yo, el momento cuando yo estaba dándole palabra en ese último culto que le hicimos entregando el cuerpo del Señor, le agradecí al Señor, porque en su momento mi mamá Alejandra escuchó el llamado y obedeció. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo ahora. Que escuchemos, están escuchando esta palabra de promesas, que tenemos que ir a ese plan de salvación, que acudir a ese plan de salvación para experimentar esta esperanza que tenemos en Él, que un día nos vamos a levantar. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué nos toca hacer? Ya hemos escuchado estas palabras del Señor, que a quienes no han recibido esta salvación, acudamos, porque en momento oportuno te llamé, dice la palabra del Señor. Acudamos. Y si quienes han experimentado este plan de salvación, son salvos, que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a vivir en plena santidad. Que quienes estén viniendo tal vez de tiempo puedan acudir y volver a ese su primer amor que nos habla el Señor. Entonces en esta mañana, mis hermanos, quería compartir estas palabras para que el Señor nos ayude a fortalecer nuestra fe en estas palabras. Cuando si tenemos tal vez la oportunidad de ver a alguien partir, tengamos esa seguridad de decir, nosotros estamos simplemente despidiendo hasta un pronto momento en que nos vamos a volver a ver. Eso dice la palabra del Señor. No es hasta, como dice, eso es todo, como decía Mel Blanc, eso es todo, amigos. No, hay todavía una historia que vamos a compartir. Vamos a volver. Vamos a volver a la vida. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán, dice la palabra del Señor. Entonces, a eso nos llama el Señor. Yo les invito a que puedan pasar aquí al frente para hacer ese nuevo compromiso con nuestro Salvador. Y aquellos que tal vez han experimentado esta salvación, que el Señor nos ayude a vivir en esa santidad, que nos ayude a volver al camino del Señor, a que podamos volver, quienes tal vez están queriendo reconciliarse con el Señor. Y ciertamente la voluntad de mi mamá Alejandra era que todos sus hijos sean convertidos, que podamos experimentar esa conversión verdadera, que el Señor nos pueda ayudar. Amén, hermanos.